¿Qué te parece si ya entramos de lleno a esta investigación que has hecho acerca de lo que viven precisamente en nuestros paisanos allá en Estados Unidos, todos estos abusos, pues a los que se tienen que acostumbrar? Por supuesto, muy importante este anuncio del Instituto Nacional de Migración de decir que no se permitirá ningún abuso aquí en territorio nacional, pues ya bastante soportan nuestros connacionales allá en Estados Unidos, como que para que cuando vengan a nuestro país también se les abuse por parte de las autoridades. Muy importante esta información. Además, aprovechamos para recordarles que estamos en redes sociales, en YouTube y en Facebook a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, en este programa en vivo. Los invitamos a que se suscriban en ambas redes sociales. Con eso contribuyen a que esta familia de Contralínea vaya creciendo cada vez más y sobre todo también a que se difundan más estos contenidos, estas informaciones que hacemos siempre pensando en el interés de la sociedad, siempre con esta vocación de servir a la sociedad y de contribuir a que todos ejerzamos nuestro derecho a la información, que es un derecho de todos los seres humanos. Y que pues en esta información que tú nos presentas en esta portada de la revista Contralínea, que ya está circulando y también que está en nuestra página de internet, pues abordas precisamente una problemática que tiene que ver con los migrantes que detienen las autoridades de allá de Estados Unidos y los deportan sin más a nuestro país, algo que pues ha derivado en crisis para quienes quedan pues sus familias desmembradas. Allá queda una parte de la familia, otros los deportan y ya es toda una tragedia porque han vivido allá en Estados Unidos varios años, toda la vida, y pues esto los lleva a un sufrimiento continuo de pues incluso familias que han quedado allá, los hijos y los padres han sido deportados a nuestro país, pues muy lamentable. Así es, hay que decir que la deportación pues es el miedo constante que tiene un mexicano ilegal en Estados Unidos. Hay que hablar de que pues se ha mencionado que aproximadamente en Estados Unidos hay de 35 a 40 millones de paisanos, 12 millones están de manera ilegal y pues como dices, uno de los problemas es esta desarticulación de las familias que ya venía desarticulada desde origen. O sea, hay que recordar que quienes han podido llegar a aquel país pues han sido expulsados prácticamente de las zonas donde viven, de los espacios más pobres de este país, como lo es la montaña de Guerrero. Vamos a tener una entrevista con Saúl Quitzet Rivera, que él es indígena, migrante indocumentado en Nueva York. Y bueno, hablando con él y también con don Valdemar Velázquez, que él es el presidente del comité de la Organización de los Jornaleros Agrícolas, FLOC, por sus siglas en inglés, pudimos ver que, pues sí, la deportación es un miedo constante, pero que las condiciones de vida, aunque cambia la moneda, de repente pues llega a ser igual de compleja que aquí en México, sobre todo si hablamos pues de la discriminación que se padece, de la pobreza, de que tienen que vivir hacinados en departamentos quienes trabajan en las grandes ciudades como Nueva York o en tipo gallineros quienes se dedican pues a la cosecha de tomate, de pepino, de hoja de tabaco. Y bueno, también hay que decir que no tienen o es difícil que tengan acceso a los servicios de salud. Así es que pues son temas distintos, diversos, que padecen los migrantes mexicanos en aquel país, y además a todo esto pues se suma la persecución migratoria que llega a haber, y finalmente la deportación. Revisamos, Nancy, las cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, que en sus cifras oficiales nos indica que de 2013 a enero de 2022 han sido repatriados 2.013.870 personas, un promedio aproximado de 201,000 deportaciones por año, pero nos dimos cuenta que
pues definitivamente 2021 no fue el mejor año para los adolescentes que han sido deportados, pues es el año en que más deportaciones de menores de 18 años ha habido ya con esta administración de Joe Biden, y pues han sido 127,372 menores de edad los que hasta el momento han sido devueltos a México. Esto les comento desde 2013 a enero de 2022, y también pues dimos cuenta aquí en este reportaje que 2013 ha sido el año en que más personas han sido deportadas, más de 320,000 personas en la administración de aquel país de Joe Biden, y aquí en México de Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué te parece si pues comenzamos a ver las entrevistas que nos concedieron? Vamos a hablar con Valdemar Velázquez, presidente del comité de la Organización de los Jornaleros Agrícolas FLOC, quien pues nos habló de qué condiciones tienen los jornaleros agrícolas en aquel país. Bueno, todavía estamos muy atrasados sobre las condiciones de trabajo, el viaje, las viviendas. Depende si se va uno contratado con una visa o se va indocumentado, y están mezclados con de trabajadores agrícolas americanos. Nosotros éramos de la frontera del Valle Río Grande y migrábamos al norte cada año, y las condiciones pues en muchas partes no han cambiado casi nada. Cuando yo era niño nos ponían los rancheros, los agricultores en bones, en gallineros, como de vivienda, para cortar los productos, el tomate, pepino, fruta, todo vegetable. Y el trato, no había garantías de trabajo, y no se respetaba el sueldo mínimo. Había mucha explotación, y poco a poco vamos enmendando las leyes y mejorando las cosas un poco, pero todavía la mayor parte del país, de Estados Unidos, están muy caídos los estándares, los sueldos y todo. Pero esta inigualdad que existe en las cadenas de producción es lo que conocimos, entendimos cuando empezamos a organizar. Tenemos que analizar bien la cadena de producción, porque muchas veces culpamos a los rancheros que nos ocupan, pero los rancheros también les venden el producto a una compañía grande, así como la Walmart, como el Costco, y las procesadoras como la sopa Campbell's, la tomatera Heinz, marcas muy famosas. Y esas compañías contratan a los rancheros que siembran el tomate, el pepino y lo demás, y entonces les pagan a los rancheros que nos ocupan a nosotros cierta cantidad, pero si es muy bajo el precio, el sueldo del trabajo va a ser mucho más menos. Es lo que sufrimos nosotros, y para cambiar todo ese sistema, no solamente atacar el ranchero que nos ocupa, el patrón de nosotros, porque ellos también están marginalizados de la empresa que les compra el pepino, el tomate y las diferentes cosechas. Así que esa es la lucha que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a corregir esas inigualdades? Y todo cae en el precio, todo cae en el dinero. ¿Y quién tiene el poder de forzar al otro que trabaje por menos o forzarlos que aumenten el precio? Esa es la mera lucha. Nancy Flores, hay que decir que Valdemar Velázquez pues tiene 53 años trabajando porque pues en la comunidad agrícola que está en Estados Unidos pues haya mejores salarios. Han tenido pues batallas legales
con esta organización que hay sindical, pues muy duras. Nos platicaba de que, por ejemplo, en algún momento se hizo un boicot contra la empresa Campbell's, esta empresa que se dedica pues a procesar alimentos, y que duraron 8 años trabajando para que pues les garantizara mejores condiciones de vida a los trabajadores. Consiguieron un seguro médico, esto es de la empresa directamente para con los trabajadores, y actualmente pues están batallando con las tabacaleras para que pues las condiciones de vida de los agricultores que se dedican a la recolección de hoja de tabaco pues tenga mejores niveles y no y tengan mayores accesos, sobre todo al sistema sanitario. Vamos a seguir con esta entrevista con Valdemar Velázquez. Bueno, cada año ajustan el sueldo. Por ejemplo, en Carolina del Norte, el año pasado era 13.15 la hora, dólares la hora. Para una persona para una legal. persona legal. Este año va a ser 14.16. Duró un centavo más de $1 del año pasado, por los reportajes de ingresos de sueldos del año pasado. Así es que eso le ayuda al trabajador que va contratado, pero no le ayuda al ranchero que le tiene que pagar ese reto, porque el precio vamos a suponer que el compañero va a ir a cortar tabaco o piscar camote o pepino, él recibe un sueldo más alto, pero el patrón donde trabaja no le aumentan el precio del camote, el pepino y el tabaco. Así es que está poniendo mucha presión al ranchero. Y cada año pues perdemos unos cuantos porque ya no pueden absorber ese aumento. Pero la culpa no es ni del trabajador o el ranchero, es la tensión que tenemos con la compañía que nos compra el producto. Las grandes empresas. Exacto. Y una persona que va ilegal, suponiendo este tope de $13, una persona ilegal, ¿cuánto gana? El sueldo mínimo federal americano, que es $7.25 la hora. 7.25. Entonces, $5 menos. Sí, así es. Que una persona que va legal. Sí. Y con las mismas condiciones Las laborales. mismas condiciones. Y los que van así sin documentos, en veces ni los 7.25 reciben, porque le roban mucho el sueldo los contratistas, los encargados, los supervisores. Hay mucho abuso. Así es que es una lucha imaginable. Valdemar Velázquez habla sobre todo de esta pues disparidad que existe en el pago hacia los migrantes indocumentados, estos migrantes que pues han sido expulsados de sus países, no solo en el caso de México, sino de todos los países centroamericanos e incluso algunos países de Europa y también de África, pues que llegan a Estados Unidos. Y muy importante reconocer quienes se benefician de toda esta cadena de abusos. Importante ver que la economía de Estados Unidos se sustenta en esta generación de riqueza a partir del abuso de la explotación de los migrantes indocumentados. Asimismo, las empresas, sobre todo grandes transnacionales, que acaban comprando estos productos a pequeños productores que utilizan mano de obra indocumentada. Y también el tema, por supuesto, de que quienes, por supuesto, se benefician de forma muy importante es aquellas compañías que directamente hacen uso de esta mano de obra, pagando pues eso, $5 menos a quienes no cuentan con estos permisos para laborar en el vecino país por jornadas pues igual de extenuantes que aquellos a los que se les pagan $13 por hora o un poco más. Importante revisar que en todo esto las autoridades estadounidenses han sido cómplices históricas
de estas condiciones, porque ni modo que no sepan que estos abusos ocurren, y en vez de generar programas donde ya se reconozca esta necesidad en sus campos agrícolas y en otras áreas de la industria, pues esta necesidad de contratar a personas que pues buscan salir adelante en los empleos que otros pues estadounidenses no aceptan por estas mismas condiciones de horario o incluso de jornadas extenuantes, pues que reconozca que eso existe y sobre todo que dé garantías y no se violen más estos derechos humanos. Y también en el caso de estas cifras que nos presentabas antes, Erika, recordar que existe un fenómeno de menores de edad, sobre todo adolescentes, pero también ha habido niños de 10 años, 11 años que transitan por México y que van en busca de este llamado sueño americano sin compañía, es decir, sin adultos que los vayan acompañando o sin que sus padres los lleven. Estos niños migran solos y esto es una tragedia para todos los pueblos de América Latina, perder a sus niños, a sus infantes en esta travesía donde enfrentan pues situaciones de violencia extrema y en algunos casos hasta pueden perder la vida. No han sido pocos los cuerpos de menores de edad que han sido rescatados en diferentes puntos del país porque pues no soportan esta travesía. Llegando allá, pues imagínense qué clase de empleo se les pueden dar a menores de edad indocumentados, pues toda una tragedia para nuestra región. Así es, Nancy Flores, y bueno, este abuso del que hablaba Valdemar Velázquez, en donde hay una disparidad salarial de $5, a mí se me hace tremendo, además de que hay la posibilidad de que no se llegue ni siquiera al sueldo mínimo federal, que son los $7.25 que están obligados a pagar por hora, sino que justo esta condición de ilegal en Estados Unidos, pues permita que quienes los contratan les paguen menos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir revisando las cifras y seguimos con Valdemar Velázquez, a quien le preguntamos cuál ha sido la administración que más ha perseguido a los migrantes. Las dos han sido igual. Las dos últimas. No importa si son demócratas o republicanos, es un ambiente muy malo en Estados Unidos en contra del migrante. Es una lucha siempre que peleamos en Estados Unidos, de cambiar la imagen del trabajador del campo, el migrante, aunque sea documentado o contratado. Y tenemos que buscar la manera de cómo cambiar el ambiente y la opinión pública americana sobre la cuestión de migración. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Estamos hablando principalmente de inmigrantes de México. Ahora hay una ola de inmigrantes de Centroamérica, pero las leyes que están tratando de poner a confrontar este problema no van a resolver nada, porque el raíz del problema no es que la gente está migrando. El raíz del problema es la explotación y el abuso de esa gente en los países de origen, en Centroamérica, aquí en México. El Tratado de Libre Comercio destruyó mucho la área rural en México, porque abrieron la frontera del maíz norteamericano y no hay impuestos, no hay nada. Destruyó la producción de maíz en México. ¿Y qué pasó con esas gentes que dependían en el maíz para sobrevivir? Pues no podían hacerlo, tenían que emigrar a buscar la manera como apoyar sus familias. Eso cuando comenzaron a aumentar las olas de migrantes de México, cuando 2-3 años después del Tratado de Libre Comercio. Sí, nos dice Valdemar Velázquez que no hay partido que apoye a los migrantes, ni republicanos ni demócratas, y en las cifras que estuvimos revisando nos dimos cuenta que
2013 fue el año en que más deportaciones hubo, con 332,865, cuando Estados Unidos era gobernado por el demócrata Barack Obama. Las estadísticas que lleva la Secretaría de Gobernación también indican que de los más de 2 millones de deportados entre enero de 2013 y enero de 2022, 127,372 fueron menores de 18 años, y de este universo de repatriados, 108,170 son hombres y 19,202 son mujeres. Cifras pues muy preocupantes, muy altas. Para los menores de 18 años, 2021 fue el año en que más repatriados hubo, con 23,609, Nancy Flores. Y que en esta entrevista que le has hecho a Valdemar, pues también le preguntas qué pasa con esta defensa tan importante de los derechos laborales de los migrantes allá en Estados Unidos. Vamos a ver qué te responde. Porque la pobreza uno se impone. La pobreza nomás te da inconveniencias. Lo que me molestaba más es el maltrato. Cuando uno maltrata a su mamá y le habla en palabras sucias, es algo que un chamaco no quiere aguantar. Y el maltrato es una de las cosas que vi con mi mamá y mi padre, el robo de sueldo. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué aguantas ese robo? Es un robo. Nos prometió tanto. Por ejemplo, ya cuando tenía los 13 años, era buena para la matemática, porque de niño andábamos contando cubetas, porque nos pagaban por contrato. Y siempre andábamos contando, y no sabía nada de inglés cuando entré a la escuela, pero sabía cómo contar. Y la matemática era mi mejor estudio. Y ya cuando tenía los 13 años, los 14 años, ya sabía cómo medir la área de un acre. Y en el desaje de Betabel se pagaba por acre. Y mi papá siempre le preguntaba al ranchero, ¿qué tantos surcos es un acre? El ranchero decía, bueno, cada 15 surcos es un acre. Bueno, al fin del trabajo de un field, le dije, bueno, papá, ¿qué tantos acres tenemos completo? Me decía mi papá, bueno, yo conté 35 acres, porque nos estaban pagando $19 por acre, o casi $20 por acre. Y viendo el field, le dije, mira, papá, eso no se mira como es un field de 35 acres, se parece más de como 40. Bueno, yo sabía qué tanto pies cuadrados hay en un acre, y se puede figurar que la área multiplicando la distancia y qué tan ancho es. Entonces me puse con una regla de un pie y medí en rodillas la distancia de un surco. De ahí lo figuré, tracé qué tan ancho debía ser. Entonces conté los surcos en esa área. No eran 15 surcos al acre, eran 13 surcos al acre. So, cada vez que contaba un acre mi papá, 2 surcos gratis al patrón. Por eso ese field de 40 salió a 35, contándolo a 15 surcos por acre. Entonces le dije, mira, aquí está la matemática. Son 40 acres, vamos a cobrar los otros 5 acres. Eso eran $100 en esos días, es mucho dinero. Y le dijo, mira, estás loco. ¿Por qué? Porque si reclamamos ese extra dinero, nos van a poner en lista negra a todos los rancheros aquí y nadie nos ocupa. Entonces, ¿qué vas a tragar? Ahí está la difícil situación que pasaban en aquel momento cuando Valdemar era apenas un menor de edad, y bueno, como el abuso se da en todos los ámbitos. No solo se trata de que los migrantes indocumentados cobren menos, sino incluso que se les robe, que se les trate de ver la cara, porque las unidades de medición en Estados Unidos son distintas a las de México, y en ese sentido pues el abuso es permanente para quienes se encuentran laborando allá en Estados Unidos. Así es, Nancy Flores, y bueno, esto ha llevado a que
Valdemar junto con otros connacionales pues se reúnan en esto que es el Comité de la Organización de los Jornaleros Agrícolas, FLOC por sus siglas en inglés, desde hace 53 años, y pues empujar la defensa de sus derechos. Vamos a seguir viendo esta entrevista. Nosotros hemos representado de 11 mil trabajadores bajo contratos colectivos. Eso cambia cada año, depende si paran de sembrar un rancho grande o agregamos otro. Y tenemos más de 50 años de mover este movimiento. ¿FLOC? Sí, FLOC. Farm Labor Organizing Committee, Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas. Y lo que estaba analizando más tempranito aquí, la análisis de la cadena de producción, eso fue la primera campaña seria que hicimos en 1978, de los tomateros de la sopa Campbell's. Y lanzamos una campaña. Hicimos una huelga de más de 2,000 trabajadores que salimos en huelga. Llamamos un boicot de los productos de Campbell's que duró 8 años esa campaña. Esa huelga duró 8 años. Al fin, en 1986, firmó la Campbell's el primer acuerdo de la cadena de producción que existe. Exigimos a la compañía que aumentara el precio de tomate al ranchero y dobletamos el sueldo del trabajador en el campo. Y exigimos a la compañía, no al ranchero, que era el patrón de nosotros, exigimos a la compañía que le comprara una aseguranza a todos los trabajadores, directo de la compañía, no del ranchero, nuestro empleador. Eso fue un arreglo de todos los partidos en la cadena de producción. Eso fue un contrato de multipartidos. Eso abrió la puerta de la estrategia que hemos seguido desde ese tiempo. Duplicamos esa victoria con la pepinera Vlasic, la más grande en el país. Duplicamos lo mismo con la Heinz de la ketchup, la Dean Foods y las dos compañías que eran dueños en Ohio, la Aunt Jane y la Green Bay Foods. Y entonces más allá, en 2005, 2004, exigimos la pepinera Monte Olivo en Carolina del Norte para representar más de 5 o 6 mil trabajadores en más de 400 granjas en Carolina del Norte. Así es que ese es el modelo que seguimos empujando y estamos tratando de duplicar esa misma tipo de acuerdo con la tabacalera Reynolds American. Así es que ha sido una lucha tremenda y esas campañas duran años, no se cumplen. Mucha resistencia, ¿no? Claro, y vienen a tratar de destruirnos todo el tiempo. La legislatura de Carolina del Norte pasaron una ley diciendo que sindicatos de agricultura no pueden exigir en sus convenios colectivos que se rebaje la cuota, se le entregue al sindicato, el descuento de cuota en el trabajo, que ahora tiene que ser voluntariamente. Si hay un ranchero que no quiere, pues no tiene que descontar la cuota. Si no recibimos la cuota del miembro, pues ¿cómo vamos a tener dinero para administrar? Era un ataque directo para tratar de destruir los ingresos del sindicato para no tener el dinero para defender la gente.